Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar dialogando con ustedes. Muchas gracias, diputado. ¿Cuál es la expectativa para el lunes? Bueno, salir de la situación en la que quedamos empantanados el otro día y darle el cauce normal a la discusión democrática en la Argentina, que debe ser en el Parlamento, de todos los temas. Y este es un tema más, donde podemos confrontar ideas y donde podamos ponernos de acuerdo, ganar o perder, pero con el funcionamiento en pleno de una institución de democracia como es el Congreso. Así que esperemos que por lo pronto la discusión se dé con la mayor normalidad posible, sin caer en buscar inmovilizar al Congreso, ¿no? Este es un poco el deseo que tenemos como legisladores. Para eso nos han elegido, para eso la sociedad nos ha puesto en ese lugar, para funcionar, discutir y demostrar que podemos dar el debate civilizadamente y democráticamente. ¿Y diputado, cree que tienen los votos para aprobar la ley el lunes? Yo estimo que estos proyectos que tienen que ver con un acuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores va a dar el lunes seguramente. Yo no soy encargado de la estrategia fina del armado del número, pero confío plenamente en que el número ya estaba el otro día. Lo que sucede es que las condiciones no estaban dadas como para expresarlo, y que este lunes seguramente esté el número para votarlo. Pero más allá de que esté el número para votarlo, que esté las condiciones para poder discutir y debatir seriamente. De última, si nos demuestran que nuestros argumentos no son los correctos, también tener la oportunidad de discutirlo con el funcionamiento en pleno del Congreso. Así que, pero yo estimo que sí, creo que se ha reafirmado nuevamente la voluntad del gobierno y de los gobernadores en avanzar en un acuerdo que implica la sostenibilidad futura del sistema previsional, entre otras cosas, porque en realidad es un acuerdo bastante más amplio que eso, ¿no? Diputado Echegaray, Carla Rebello le habla. Hola, Carla. ¿Ustedes creen que con esta compensación se subsanan las diferencias o están abiertos a introducir algún tipo de modificaciones? En realidad, la aplicación de la nueva fórmula responde a que ya la antigua fórmula no podía funcionar, porque en la reforma tributaria, al financiarse de una manera diferente, por reformarse, entre otras cuestiones, el modo de financiamiento del sistema previsional, la antigua fórmula ya no podía funcionar. Y esta nueva fórmula que se construyó con mucho diálogo, con mucha expertise técnica, incorporó dos elementos centrales: atar a la inflación en gran parte, en un 70%, y a la evolución del RIPTE, que es la evolución del trabajo estable, del salario estable. Implica de que en el funcionamiento, corriendo la fórmula para adelante, la fórmula va a ir ganándole a la inflación. Pero quedaba objetivamente este escalón sin resolver, que es el paso de una fórmula a la otra. Creo que es una muy buena señal. Desde nuestro bloque así lo pedimos, y desde muchos sectores más se pedía buscar la solución, y creo que el gobierno ha respondido en ese sentido correctamente, buscando una solución a través de una compensación por el paso de una fórmula a la otra. Estimo que sí, estimo que una vez que corra la fórmula no solo que va a ir actualizando como corresponde inflación las remuneraciones de nuestros jubilados, sino que también va a ser sostenible el sistema previsional hacia el futuro. Diputado, usted sabe, me imagino, digamos, porque está votando la ley, es consciente del recorte que implica, digamos, esto en los fondos del ANSES, no solo a los jubilados, sino también a los beneficiarios de la AUH, a distintos beneficiarios de seguridad social, incluidos los héroes de Malvinas. ¿Usted cree que no hay otra opción, que no hay otro, es un último recurso, no hay otro lugar de donde obtener estos alrededor de 100.000 millones de pesos que se está recortando por este lado? Mire, yo creo que no hay, para mí es una buena ley porque se puede sostener en el tiempo y no hay recorte. El recorte es lo que ha ocurrido en otras épocas en la Argentina, cuando efectivamente se hizo un recorte de un determinado porcentaje a las remuneraciones de todos, no solamente de los jubilados. También hubo recortes cuando la fórmula integrada en el 2014 y el 2016 funcionó mal, la fórmula anterior,
porque funcionó recortando, porque en un año recesivo obviamente los ingresos caen y la fórmula opera un recorte automáticamente. Ocurrió que fueron a la baja los salarios de los jubilados en esos años. Yo estimo que no va a haber recorte, y si lo hubiera, obviamente hay que volver a discutirlo dinámicamente, pero estimo que no va a haber recorte porque los dos componentes de esta fórmula garantizan que va a ir por encima de la inflación. Pero el no recorte, creo que haya recorte. pero lo que el recorte, sí había objetivamente era un salto. Pero el recorte no está, perdón, diputado que lo interrumpo, digo, pero el recorte está en el sentido de, con la fórmula actual ganarían un determinado importe, con esta nueva fórmula van a ganar menos, digamos. Bueno, pero es el tema que hacía referencia al principio. Sí. Yo no considero que sea un recorte, porque los jubilados en la evolución de lo que están cobrando actualmente y lo que van a cobrar el año que viene va a ir a la suba, no a la baja. Lo que sucede era la sostenibilidad de un sistema previsional que después podría ser que se cayera o colapsara el sistema previsional completamente por no poder financiarse. Tenemos una situación de un sistema previsional, como existen en otros países del mundo, donde el gasto previsional es enorme, producto de que hay muy pocos aportantes al sistema. Lo que nosotros esperamos es que cuando se discutan también la posibilidad de blanqueo laboral, exista mayores aportes al sistema previsional y lo tengamos financiado para los tiempos. En realidad no es una discusión que se da en la Argentina, se está dando globalmente esta discusión. Tenemos, por las características propias y saludables de que nuestra población mayor es cada vez más longeva y obviamente hay cada vez menos aportantes por una masa mayor de jubilados, tenemos que buscar formas de financiar y garantizar, porque yo estoy ideológicamente convencido que hay que garantizar el sistema de reparto solidario, que es este sistema. Para eso tenemos que darle sostenibilidad del tiempo, porque si no le estaríamos engañando a nuestros abuelos diciéndole que podemos garantizar esto indefinidamente, y en realidad lo que nosotros tenemos que garantizar es que no pierdan poder adquisitivo y poder garantizárselo en el tiempo, sobre todo porque tenemos 1, y pico de aportantes por cada jubilado. Entonces, la responsabilidad de un gobierno que tiene que tomar medidas difíciles y además lo consensúa con los gobernadores y nos invita a discutirlo. Yo no me conformo con esta reforma. Creo que hay que avanzar en una reforma profunda que dé mucha más garantía de sustentabilidad, porque yo creo que el tema de tener una población cada vez más mayor, cada vez tiene que ser garantizado en forma solidaria y discutiendo permanentemente cómo vamos a financiar el sistema. Pero, diputado, y le hago una pregunta. Esto es cerca de este estimado, digo, el que se habla de 100.000 millones de pesos. ¿A qué se van a destinar? Bueno, yo creo que la misma situación del acuerdo con todas las provincias, aquí está en juego, por ejemplo, una cosa que no se dice o de la que se habla poco, es que tenemos también garantizado la situación de 13 cajas previsionales de las provincias. Aquí no se habla mucho de que la situación cíclica de financiamiento de esas cajas previsionales, donde hay jubilados argentinos, donde hay otros jubilados argentinos que dependen de las provincias, caían en recurrentes situaciones similares a esta. Entonces, obviamente que los recursos, la forma de buscar de que los recursos sean destinados al gasto social. Este gobierno es acusado de insensible y sin embargo ha aumentado el gasto social respecto del anterior gobierno. Es una falacia decir que el actual gobierno es un gobierno que va hacia el ajuste hacia el sector social. Nosotros vamos a tener en gasto social cerca del 70% de nuestro presupuesto para el 2018. Entonces, es falaz decir que este gobierno está buscando el ajuste del gasto social. Pero, yo creo que va a ser volcado todo lo que se discute y de la reactivación de la economía y del compromiso fiscal de las provincias va a ser puesto en función del gasto social y de mejorar las situaciones de crecimiento económico, porque la verdad es que si la economía no crece, si no encontramos producir empleo genuino en las economías regionales, en la reactivación económica, va a ser muy difícil poder sostener ya no un sistema previsional, sino sostener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Ahora, diputado, también es una falacia lo que dicen la mayoría de los jubilados. De hecho, aquí hace algunos minutos teníamos a representantes de ellos que dicen en realidad lo que se está aplicando desde el gobierno nacional es la receta que envía el Fondo Monetario. No, bueno, yo creo que ya ahí hay una situación que
que me ameritaría discutir mucho más, digamos. Me parece que aquí lo que estamos tratando es de buscar de salir de una ficción de 12 años donde nos hemos consumido una oportunidad histórica. Nuestro país ha tenido muy poca oportunidad histórica como la que tuvo en la década pasada, y sin embargo nos la consumimos por ser irresponsables en la aplicación de los recursos fenomenales que se generaron por una situación de relaciones de intercambio favorables a nuestro país. En realidad ahora estamos administrando la escasez, las provincias y el Estado central. Y en esa administración de la escasez no tenemos que dejar a nadie desprotegido, y mucho menos a los más vulnerables. Pero hay que construir un mecanismo sustentable en el tiempo, y que la economía crezca y que vuelva a crecer la frazada para poder tapar a todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que ver como encontrar un acuerdo básico en políticas públicas que nos permitan volver a crecer. Claro, no, lo que decían los jubilados es que este recorte y esta modificación digamos, es directamente, más allá de que sea por hacerle caso al Fondo Monetario Internacional o no, pero coincide con un pedido del Fondo Monetario. Pero al margen de eso, diputado, esta ley, usted sabe, comprende como otras modificaciones. Una de ellas tiene que ver con los nuevos jubilados. Que es una situación que también preocupa. Quiero conocer su opinión, a ver qué le parece este tema. Usted sabe que hoy por hoy, como con la ley vigente que tenemos de jubilación, cuando una persona es un trabajador activo y pasa a jubilarse, ese primer ingreso que tiene como jubilado es cercano, por lo que entiendo, el 50% aproximadamente, depende de la fórmula, depende del puesto, por supuesto, depende de distintas cuestiones, pero aproximadamente con respecto al último salario promedio. Con esta nueva ley eso pasaría alrededor del 35-40%. ¿Qué pasa con este punto de la ley? ¿Cuál es su mirada? Yo considero que, de todas maneras, lo que no se dice es que queda consagrado el 82% móvil para las bajas. Pero son muy pocos jubilados, diputados. Sí, los que pero ese tema, son solo los que han aportado el 30%. Ustedes recuerden que la anterior presidenta lo había vetado. Entonces, pongamos todo. Pero diputado, ¿no? Me parece casi una chicana eso. Que no es una chicana. Pero miren, venimos de una situación en la cual vamos a tener una cancha embarrada para salir de esto durante mucho tiempo. La claridad en el debate nunca puede estar, porque si tenemos gente que impide funcionar el Congreso es muy difícil discutir todos estos argumentos. A mí me parece bárbaro lo que ustedes me plantean, pero también hay que poner todos los elementos en la bolsa. Pero digamos, es importante lo del 82%. Pero diputado, el 82% móvil es solo para aquellos jubilados que han podido, que han tenido la suerte, es un paso adelante, de que sus patrones le hayan aportado durante esos 30 años. Cosa que usted sabe no le ocurrió a la mayor parte de los jubilados. Por supuesto, nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los jubilados, hayan aportado o no hayan aportado. Lo que es un paso adelante es un paso adelante. Antes no estaba reconocido esto, como no estaba reconocido. Pero estaban todos los jubilados cerca del 82%. No estaba reconocida la reparación histórica. Había un gobierno que esperaba que todos los jubilados se murieran para que no reclamaran más al Estado. Y este gobierno vino y puso la reparación histórica, que eso también está en el haber de este gobierno. Entonces, pongamos todo en la mesa, porque si no se pone todo en la mesa es muy difícil discutir. Nosotros tenemos... Pero vayamos, tiene razón, diputado, vayamos tema por tema para ordenarnos. ¿Quiere que conversemos del 82% móvil? ¿Quiere desarrollar ese punto? Quiero darle la oportunidad de explayarse. Es insuficiente. Si querés que te diga que es insuficiente, pero es un paso adelante. El reconocimiento del 82% móvil a los que aportaron toda la vida es un paso adelante. Antes no lo tenían, ahora lo tienen. Sí, eso es verdad que es un punto a favor en ese sentido. Otra cosa que nos decían aquí los trabajadores jubilados que estuvieron aquí en el piso es que concretamente con la fórmula actual, con la cual venía creciendo el poder adquisitivo de los jubilados, ya estaban cerca del 82% móvil, que hoy, digo, con esta nueva fórmula se aleja para todos, digamos, salvo para estos que han tenido esos 30 años de aporte. Bueno, nosotros creemos, por eso digo que la situación es la sostenibilidad en el tiempo, vuelvo a plantearlo. Si estaba la posibilidad de que colapsara el sistema por no poder sostenerlo en el tiempo, está también ofrecerle en forma no demagógica a todos
la claridad de que el sistema puede sostenerse en el tiempo, y en ese sentido tenemos que ir, el sistema no va a ir a la baja, no es que van a cobrar menos de lo que cobran ahora, van a cobrar actualizándose por los dos indicadores que quedaron en la fórmula, teniendo en cuenta que la anterior fórmula ya no podía funcionar más, en virtud de que ya no estaban los mecanismos de financiamiento de esa fórmula, y lo que creemos que va a estar garantizado el sostenimiento de estos salarios que acompañen a los flujos de inflación y que le vayan ganando la inflación. Así que yo veo el vaso medio lleno en ese punto. Ahora, si vos me preguntás, ¿estás conforme con esto? No, no estoy conforme con esto. Hay una cosa que es cierto, diputado, de lo que dice, que es necesario un debate en la Argentina respecto a lo que pasa con los jubilados. Esto es claro, digamos, o sea, porque como usted dice, de verdad, es un sistema que no es sostenible en el tiempo y que es algo que está pasando en el mundo. Lo que uno se pregunta es si, bueno, si la manera es esta, porque lo que yo decía, ese recorte de 100.000 millones de pesos no quedan en el ANSES, digamos, es decir, bueno, ¿nos ahorramos 100.000 millones de pesos para hacer este sistema más sustentable? No, los ahorramos para repartirlos entre las provincias. O sea, sacamos del ANSES para repartir en la caja política de las provincias. Está bien, por supuesto, para hacer obra, para lo que sea. Mire, pero sacamos del ANSES para llevar para otro lado, digamos. Por ahí daría para otro programa, pero en realidad las provincias, el Estado central se tienen que comprometer a la responsabilidad fiscal, o sea, se va a seguir financiando gasto social y se va a seguir sosteniendo el achique del gasto innecesario, el gasto público innecesario, que no tiene que ver con lo previsional. Todas las provincias tienen un compromiso a partir de esto, de ir a la reducción de impuestos, de ir a la reducción de sus plantas que tienen que ver con plantas políticas. Va a empezar a discutirse, va a empezar a ponerse blanco sobre negro el gasto de todas las provincias y del Estado Nacional. Y de todos nosotros vamos a tener que revisar el gasto en política de nuestro país y ponerlo sobre la mesa también. Tenemos que ir hacia la previsibilidad y que luego el crecimiento económico de nuestro país vuelva a poner el eje en la sostenibilidad, ya no de un sistema previsional, sino de nosotros como nación. Hemos estado en algunos momentos de la Argentina al borde de la disolución nacional, en momentos pasados. Esto no es lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos que volver a sentarnos y encontrar salidas, con aportes, con soluciones en el debate. Y francamente no está ocurriendo lo que ocurrió en el 2001 o en épocas realmente aciagas. Hoy está ocurriendo otra cosa. Lo que creo que hay que ponernos sobre la mesa, discutir y encontrar soluciones. Es importante el consenso logrado entre el gobierno y los gobernadores. No es lo mejor, falta mucho, muchísimo falta. Pero es por el camino por el que hay que ir, por el diálogo, el debate, el consenso y encontrar salidas novedosas a los problemas que tenemos, porque tenemos problemas muy serios todavía. ¿Y no hay lugar en ese sentido, diputado? Me parece interesante esto que dice, para más debate en el Congreso, para tomarse más tiempo, digo, frente a la situación que tuvimos en la sesión, a la represión en la calle, a un número muy importante de gente manifestándose en contra, las centrales sindicales. ¿No hay tiempo para darle más espacio en el Congreso al debate en lugar de tratar de aprobar, digo, esto que usted explica justamente, digo, tratar de lograr más consenso con otras fuerzas políticas? Dos cosas. Yo no desconozco de ninguna manera la movilización. Inclusive uno pierde la calle cuando la gente sale espontáneamente sin que nadie los convoque, ¿no? Lo del otro día, que fue una imagen, una foto fea, muy triste para todos los que creemos en la política, en la democracia. Yo milito desde los 17 años, una foto fea realmente, pero tenía muy poco espontaneísmo esa foto. Era una foto muy armada. Es muy raro ver donde... Nosotros sabemos muy bien, tenemos una escuela en lo que es la represión en la Argentina. Podemos hablar, todos los argentinos pueden hablar, sabemos lo que es la represión. Cuando los represores van a la búsqueda de los reprimidos. Ahora acá, el lunes pasó que eran los reprimidos a la búsqueda de los represores. Estaba muy armado, no había espontaneísmo ninguno. Era una parateada militante que yo reivindico. Yo no quiero ni un herido, no quiero ni... Diputado, pero también hay que tener en cuenta... Pero estaba muy armado esa foto. Pero del otro lado también hubo una provocación. 900 efectivos de gendarmería es una provocación para que los grupos violentos aprovechen. Lo dijo Lilita Carrier también. Es más, hay denuncias que están... ¿Cuál es la ventaja del Estado de Derecho? Hay denuncias que están presentadas de diputados nuestros hacia los diputados que dentro del bloque impidieron funcionar y agredieron al presidente de la Cámara. Hay denuncias que
de los diputados opositores hacia el operativo. Bueno, ahora está en manos de la justicia, esa es una de las ventajas. Todos estamos sujetos al escrutinio de la justicia. Y eso es un... Pero diputado, sería, me parece a mí, muy interesante que, más allá del debate político, en esto haya un acuerdo, digamos. Lo que sucedió el otro día con Gendarmería, creo yo que hay que condenarlo, diputado. Se han perseguido manifestantes durante muchas cuadras, reprimieron durante 7 horas seguidas. Es condenable lo que ha hecho la Gendarmería. La situación del operativo alrededor del Congreso, si ese operativo no estaban sentados en nuestra banca muchos de los militantes que aparatearon la situación. Ahí había muy poca gente que salió espontáneamente de sus casas. Había muchos militantes que fueron efectivamente a la búsqueda de jalonar su jornada con un acto represivo. El exceso de la Gendarmería yo lo condeno, y si hubiera existido tiene que ser investigado y encontrar a los responsables. Agredieron a compañeros suyos del Congreso, diputado. Mire, hay diputados heridos muchos por la compañeros míos Gendarmería. que obviamente yo condeno la represión y de ninguna manera la justifico, pero también hubo una actitud muy irresponsable de muchos compañeros míos del Congreso que fueron a la búsqueda, en vez de ir a separar, fueron a provocar. Entonces, pero no es que fueron a provocar a los gendarmes, fueron a generar la sensación de que estábamos en las puertas de un brote revolucionario, de una situación de inestabilidad política como en el año 2001. Pero, diputado, usted vio las... Mucha irresponsabilidad, hay que hacerse cargo de la irresponsabilidad. Pero usted también vio las imágenes, diputado. Pero las vi todas las imágenes, por eso tengo muchos ¿Y no le años duele como representante de la Unión Cívica Radical, con la historia democrática que tiene su partido, ver también el rol de las fuerzas de esta fuerza de seguridad? Me da vergüenza que diputados hayan ido a prepotear y a patotear al presidente para evitar, y a patotearnos a todos nosotros para evitar que funcione el órgano máximo de la democracia como es la Cámara de Diputados. Pero le parece que hace falta lo que yo creo es que no hace falta compensar, diputado. Es como, lo que pasó adentro de la Cámara es una discusión y se puede dar, y de hecho, bueno, como usted dice, están dando esa discusión respecto a lo que pasó dentro de la Cámara, pero por otro lado, ver lo que ha pasado con la Fuerza de Seguridad, ver la manera en que se maneja. Hay que exigirle al Ejecutivo que tenga un protocolo de seguridad. Los excesos de la Fuerza de Seguridad, existen denuncias presentadas y tienen que ser investigados hasta las últimas consecuencias. Si ha habido situaciones de exceso, hay que deslindar las responsabilidades y encontrar a los responsables. El otro tema, la idea de que se generó una movilización popular de las características de otros momentos históricos de la Argentina, eso fue falaz, no fue real, fue una situación muy aparateada de generar una sensación de caos que en realidad en pocas horas efectivamente ya no existía, porque no hubo caldo de cultivo en la mayoría de la sociedad para creer que estamos en la postrimería de una situación revolucionaria. No existió tal cosa. Diputado, sé que tenemos que ir al móvil, pero no me quiero ir sin hacerle una pregunta que se le hicimos hace algunos minutos al diputado Moró. ¿Qué piensa usted del rol de la diputada Carrió? Bueno, nosotros respetamos mucho a la diputada Carrió. Ella tiene un liderazgo parlamentario clarísimo desde hace mucho tiempo. De alguna manera ella planteó situaciones que tenían que ver en su momento con la búsqueda de una solución de la situación, hasta de la situación del bono fragmentado. Desde nuestro bloque también esto se planteó, y consideramos que el rol de la diputada Carrió es un rol destacado en la defensa de la República, así que no tenemos mayores cuestiones. Sabemos que tiene mecanismos propios de las características de su liderazgo tan singular, pero bueno, eso corre también por cuenta de que no es el único liderazgo singular que existe en la Argentina, ¿no? Existen muchos liderazgos singulares, pero están dentro de las reglas de la democracia. Ha defendido a la República en momentos muy difíciles, cuando ha estado muy sola. Coincido en algunas cosas, en otras cosas no coincido, pero francamente me parece que es un aporte enorme el que ella hace a la República. Diputado, le agradecemos muchísimo realmente esta comunicación, que ha tenido la diferencia de atendernos y responder estas preguntas que usted comprenderá que inquieta, digamos, a los jubilados, porque se está hablando de eso, ¿no es cierto? Totalmente, y creo que los jubilados tienen que tener claro que esto no está hecho en contra de ellos y que esto va a sostener
la posibilidad de ingresos reales en el tiempo. Obviamente falta mucho por discutir y mejorar, y que no nos conformamos con esto, pero que esto no va en contra, es una buena ley y no va en contra de los jubilados. Muchas gracias.